Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y esto es Economía para Todos. Estamos acabando la semana y hoy vamos a hablar de un sector clave, un sector que es intensivo en mano de obra, es decir, que contrata a muchos trabajadores, el sector construcción. ¿Cómo le ha ido a la construcción durante el año? ¿Cómo se comportó, por ejemplo, la inversión pública? ¿Cómo se comportó la inversión privada? ¿Realmente estamos generando los puestos de trabajo que necesitamos? ¿Y cómo le va a ir en el 2020? Esas son preguntas que nos haremos hoy en Economía para Todos. El sector construcción crecerá cerca de 4% este año, según estimó la Cámara Peruana de Construcción, pese al decepcionante desempeño de la inversión pública. ¿Pero qué pasará con esta actividad el próximo año? Este año las ventas en mesa redonda no pasarán una feliz Navidad, ante problemas de índole municipal y el menor ánimo de los consumidores. ¿Qué están haciendo los comerciantes para sobrevivir? Y en los viernes de ¿Y eso cómo me afecta?, explicaremos qué es el Fondo de Seguro de Depósito y cómo protege a los ahorristas. Bueno, ya lo decíamos en los titulares, ¿no? La Cámara Peruana de la Construcción, Capeco, estima que el sector va a crecer alrededor de 4% este año, que de todas maneras es un poco más que el promedio, que lo que va a crecer la economía, que se estima entre 2.3, 2.5, 2.6, según quien lo estime. Pero ¿pudo haber crecido mucho más? Es la pregunta, debido a que teníamos fondos ingentes, enormes recursos, por ejemplo, para todo lo que era la reconstrucción del norte. Bueno, al respecto hemos hecho una nota. La inversión pública no estuvo a la altura de las expectativas del sector construcción, y es que entre enero y noviembre, según el Ministerio de Economía y Finanzas, registra una caída de 2% respecto al mismo periodo de 2018. Esto ha causado una reducción en el crecimiento del mencionado sector, informó la Cámara Peruana de la Construcción, Capeco. El gremio de la construcción explicó que el desempeño del sector sería cercano a 4% al cierre del 2019, siendo impulsado sobre todo por la inversión privada y el avance del rubro inmobiliario. El resultado final dependerá del nivel de inversión pública en diciembre. Sin embargo, hay algunos factores que podrían contribuir al dinamismo. Estos son los proyectos que ya están en ejecución, como la refinería de Talara, la línea 2 del Metro de Lima y la reconstrucción con cambios. Para el 2020, Capeco espera una mayor tasa de crecimiento. El 82% de empresas inmobiliarias encuestadas indicó que el próximo año incrementará sus operaciones, motivando un incremento de 3.96% en el sector. Respecto a los precios de las viviendas, el gremio reportó que estos aumentan a un ritmo anual de 3.5%. No obstante, el 83% de estas empresas inmobiliarias estima que hasta mayo del 2020 los precios aumentarían 1.96% en promedio. Bueno, para hablar del sector justamente estamos con Guido Valdivia, él es director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, don Guido, y entendiendo un poco las proyecciones que han hecho ya para este año, y estamos cerrando prácticamente, no sé cuál es la apreciación que han tenido de cómo le ha ido el sector en el 2019, dicho sea de paso, un año sumamente complicado, no solamente para la construcción, para muchas empresas, la economía creciendo menos de 3%, sin embargo, vemos, según sus estimados, que va a crecer un 4%. No sé si realmente es una cifra que podríamos llamar alentadora, dado lo que esperábamos a principios de este año. Bueno, y dado el déficit de infraestructura y de vivienda, el Perú debería tener un sector construcción creciendo a 2 dígitos, como ocurría hace 5 años, ¿no? En realidad, el crecimiento está alrededor del 3%, de acuerdo a nuestros datos, dependiendo del resultado de diciembre. Normalmente en diciembre hay una ejecución pública más fuerte, significativa, para evitar perder los recursos. Pero este año, en realidad, el crecimiento se debe esencialmente a la vivienda social, que ha batido récords, y eso es una muy buena noticia. Sector inmobiliario, ¿no?
Y dentro del sector inmobiliario, el sector de vivienda social. Es el que más ha crecido. Mi Vivienda ha crecido 40% de un año a otro en número de créditos. Techo propio, vivienda nueva, también ha llegado a récords. Se van a ejecutar casi todos los recursos que se asignaron de subsidios, lo cual es pues interesante porque uno de los problemas es justamente que la inversión pública convencional está en sus niveles más bajos. Y ese era el tema al que quería entrar, pero primero quería agotar el tema de la vivienda social, ¿no? Viendo las cifras del 2019, vemos que los programas que ha tenido el gobierno, digamos, en términos generales, han tenido éxito, han sido, digamos, bien colocados, y lo que podría pensar que hacia el 2020 podríamos pisar un poco más el acelerador, digamos, con esos beneficios, ¿no? Porque ¿qué más importante para una familia que tener un techo? ¿Y qué más importante para el país? Si algo se ha demostrado es que la política de vivienda social en el Perú, cuando se asignan recursos y se facilita el trabajo del sector privado y de los ahorristas, que son finalmente los compradores, funciona. Hay formas desde el Estado de generar ejecución sana, que permita que el país se beneficie. Y sí es posible crecer más. Eso dependerá fundamentalmente de que no se recorten los recursos, que se siga más bien una lógica de paulatino crecimiento. Claro, ese es el lado positivo, el lado que le compete quizá incluso al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con todo el tema de subsidios que se han colocado. Pero por el otro lado está ya la inversión pública, que no solamente le compete al gobierno central, hay que decirlo, sino también a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las municipalidades. Y ahí sí vemos lamentablemente un bajón, vemos un freno de la inversión pública. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, nosotros sostenemos que el sector público o la inversión pública no va a crecer de manera significativa hasta que no se cambien las reglas de juego. ¿En qué sentido? Tenemos una norma de contratación pública que todos los años se empeora y hay que cambiarla radicalmente. Los Panamericanos nos dan una lección clarísima. Hay obras de los Panamericanos que se ejecutaron bajo nuestras normas y todavía no se han terminado. Son las obras viales, etcétera. Eso hay que cambiarlo radicalmente. ¿Cómo ha jugado ahí todo el factor Lavallato, todo el factor del Club de la Construcción? Porque también hay que decirlo, hay una responsabilidad de la parte privada que lo que ha hecho desde que se descubrió todo el tema Lavallato es que muchos alcaldes y gobernadores regionales simplemente no quisieran firmar absolutamente nada. Bueno, eso ya venía de antes, porque a los funcionarios públicos les han quitado capacidades y los han desguarnecido, y por eso es que no hay, por eso todos lo mandan al arbitraje. Ahora, yo lo que diría es lo siguiente: si nosotros no nos damos cuenta que son las reglas de juego las que propician estos problemas, es que no vamos a mejorar. Si la norma es permisiva con la corrupción y la norma sigue vigente, o peor, se plantean condiciones que más bien la acentúan, entonces vamos a tener los mismos problemas. Sí, claro, pero también hay una responsabilidad de parte del lado privado y ahí Capeco también debería, digamos, reconocer ciertos niveles de responsabilidad en la medida que en este país se gestó una especie de cártel de las empresas constructoras para ganar licitaciones y ponerse de acuerdo. Ahí también hay una responsabilidad clarísima. Capeco ha hecho su tarea y Capeco ha reaccionado de acuerdo a su código de ética y pues ya es público que las empresas se han retirado del gremio, pero insistimos, si nosotros no cambiamos las reglas de juego, otras empresas se van a someter al mismo problema. ¿Qué implicaría cambiar las reglas de juego, no? Porque efectivamente, dentro del aparato público tenemos muchos problemas, dentro del aparato público funcionan redes de corrupción sumamente complicadas y que muy probable siguen enquistadas, no solamente en el gobierno central, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales. ¿Cómo enfrentamos o qué propuesta hay desde el sector privado para decir, bueno, señores, las cosas han pasado así por décadas, ahora queremos trabajar mejor, pero trabajar finalmente? Mire, nosotros planteamos una estrategia integral desde que empezó este problema. Algunas de las iniciativas, como por ejemplo constituir fideicomisos en vez de fianzas, ya se han recogido parcialmente. Pero el principio general es que nuestra contratación pública no elige la mejor ingeniería, ni al mejor postor. Usted sabe que en este momento un buen número de proyectos y de obras se asignan por sorteo.
Por sorteo. Por sorteo, porque todos van al menor precio, porque alguien sostiene que el menor precio es el mejor. Cualquier ciudadano, cualquier comprador sabe que lo barato normalmente es el caro. Y lo peor es seleccionar a un postor. Imagínense que ustedes contrataran un nuevo reportero, vienen 20 y ustedes eligen por sorteo. Eso es lo que estamos haciendo. Si nosotros no cambiamos eso, vamos a seguir teniendo problemas. Y por supuesto, Capeco va a tener que seguir cumpliendo con su código de ética, pero el Perú no va a resolver sus problemas. Ahora, ese es un problema crítico. Sí. El segundo problema crítico es que tenemos muchos ejecutores. El distrito donde está Radioprogramas tiene las mismas competencias que el distrito más pobre del Perú. Y probablemente alguno de esos distritos tengan canon. ¿Usted sabe que el 75% de los distritos en el Perú tienen 3.000 habitantes en promedio? ¿Qué capacidad puede tener ese distrito de autosostenerse, de generar buenos expedientes técnicos, de hacer una buena selección? ¿Qué capacidad tiene el Estado de supervisar eso? Ninguna. Usted revise los casos de los alcaldes de los distritos donde hay más canon. Muchos están fugados justamente por casos de corrupción. Sí, es verdad. De la parte pública, digamos, la falta de capacidad de gestión o corrupción ha sido y es un tema totalmente dramático. Pero hablando ya de las empresas constructoras, su salud financiera, por ejemplo, porque se dio una situación muy crítica el año pasado e incluso algunos meses este año, donde los bancos, las entidades financieras simplemente no le querían prestar a las empresas constructoras. Es decir, han pasado una situación sumamente compleja, las que hicieron mal, pero entiendo que también las que operaban de manera tranquila y nunca estaban metidos, pero se metió a todos en el mismo saco. Sí, y esa situación no se ha resuelto totalmente y es parte del problema. Nosotros hemos planteado, como le mencioné, la idea de constituir fideicomisos. Es algo que en el sector inmobiliario, el Ministerio de Vivienda lo hace muy frecuentemente desde hace 10 años y funciona bien. Pero aquí hay dificultades. El gobierno recogió parcialmente esta medida, pero solo para gestionar los adelantos, y eso ha dificultado el tema. Últimamente nosotros en Capeco hemos estado cambiando ideas con COFIDE, por ejemplo, para que el Estado pueda presentar contragarantías que permitan reducir el riesgo de la ejecución. Porque si el ejecutor es bueno y el Estado es el que paga y el que recibe la obra, los riesgos son mucho más acotados. Eso es finalmente lo que hace Mi Vivienda. Mi Vivienda entrega el dinero a los bancos, pero también cuando hay default, cuando no hay pago, asume parte de la pérdida. De riesgo, claro. Y eso creo que podemos llevarlo a la obra pública y de alguna manera romper con este nudo gordiano que sí afecta parcialmente las cosas. Las constructoras ya no quieren, digamos, a partir de todo lo que ha pasado, ya no quieren contratar con el Estado, se han visto limitadas a contratar con el Estado. Mire, lo que pasa es que no hay muchas empresas constructoras que han estado trabajando con el Estado en determinados rubros, como por ejemplo el carretero. E insisto, la vez pasada me hicieron una pregunta, me dijeron, ¿y por qué no vienen acá empresas grandes, ¿no? A reemplazarlos? En el Perú hay empresas grandes hace mucho tiempo. Yo le aseguro que aquí hay 3 o 4 de las empresas más grandes del mundo en construcción, pero que trabajan con el sector privado. ¿Por qué no le preguntan por qué no trabajan con el sector público? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la norma de contratación es mala, porque tienen muchos ejecutores con los que no pueden actuar y porque los sistemas de control son del siglo XIX, cuando tenemos tecnología disponible para poder hacer que el control funcione. Finalmente, señor Guido Valdivia, ¿qué esperan para el 2020? Debido a que este año, yo empezaba con eso, se esperaba mucho el 2019, principalmente porque teníamos y tenemos los recursos para la reconstrucción del Niño Costero. Ese iba a ser uno de los grandes motores. Sin embargo, no ha sido así. ¿Qué podemos esperar para el próximo año? Nosotros, de acuerdo a las encuestas que hacemos, esperamos por lo menos 1 punto más de crecimiento en el sector. Movido sobre todo por el sector inmobiliario y sobre todo la vivienda social, que tiene pues para crecer de una manera muy fuerte. El problema es que las municipalidades no generen dificultades. En el sector público la reconstrucción va a tener más ejecución, probablemente las otras obras también, pero no debemos esperar un supercrecimiento. El BCR estima 5% de crecimiento de inversión pública el próximo año.
no creemos que sea tanto. Bueno, así están las cosas. Muchas gracias, don Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción. Hay problemas de fondo, efectivamente, que resolver en este sector, ¿no? No es tan sencillo como que, bueno, ya no están los que dieron coimas, ahora sí todo es maravilloso y felicidad. No hay temas de fondo, temas estructurales que se tienen que atacar en el sector y en la regulación, sobre todo. Nos vamos a una pausa ahora, no se vayan, venimos con más en Economía para Todos.